Buenos días. La Subdirección Tecnológica presenta en su serie Platicando con tu jefe de enseñanza. En esta ocasión, con el tema de dilema moral, lo va a exponer la maestra María Lucero Carreón Fuentes, profesora en Educación Tecnológica, licenciada en Educación Tecnológica y con maestría en Educación. Una maestra que tiene una amplia experiencia con 34 años de servicio dentro de nuestras instituciones y que ha ocupado varios puestos y creo que es bastante conocida en todo el subsistema. Ok, buenos días. Pues bueno, ahora estamos ante ustedes. Venimos hoy a desarrollar un tema muy importante, trabajando con las estrategias didácticas. Como jefes de enseñanza hemos visto muchas aplicaciones, un buen desarrollo a la hora de estar trabajando con nuestros alumnos. Y bueno, una estrategia didáctica que nos interesa desarrollar es el dilema moral. ¿Por qué? Porque bueno, en nuestro diagnóstico hemos detectado que se ha trabajado muy poco, como se debiera. En educación secundaria técnica es muy importante el manejo de valores y esta es una estrategia didáctica que nos va a permitir desarrollarlos enfocados sobre todo desde el punto de vista de la educación tecnológica. Sabemos que para poder trabajar una estrategia didáctica, bueno, el enfoque de nuestros programas nos dicen que debemos de establecer problemas técnicos, uno a través de las estrategias didácticas, en este caso sería proyecto técnico, puede ser resolución de problemas, la demostración, el estudio de caso, las visitas dirigidas, la investigación documental inclusive, también la entrevista. Pero la discusión de dilemas morales puede vertebrarse con varias de ellas. El día de hoy, bueno, pues vamos a plantear algunos elementos que independientemente de los que ya están presentes en los documentos normativos que se han difundido a través de la Subdirección Tecnológica, hoy la vamos a ver desde el punto de vista de estrategia didáctica, pero partiendo de los contenidos transversales. Otro elemento que hemos detectado a la hora de verificar no solo la planeación didáctica, sino también en el desempeño a la hora de estar en clase, es el manejo de los contenidos transversales. Y qué mejor trabajarlo con el dilema moral, ¿sí? Este dilema moral tiene mucho que ver con el análisis de ciertos temas que son complejos, que a veces nos cuesta trabajo desarrollar, que nos cuesta trabajo hacer entender o hacer que los alumnos se involucren en ellos. Y tiene que ver con los hechos sociales complejos. Algunos de ellos son como por ejemplo el de igualdad de oportunidades, el tema de la contaminación, la cuestión del alcohol, que bueno, está permeando en nuestros alumnos, la violencia que está generalizada, cuestiones sobre el medio ambiente, la drogadicción, la discriminación, la salud. ¿Todo para qué? Para tener una conciencia colectiva, una conciencia que nos permita resolver ese tipo de problemáticas, ¿sí? Y bueno, para esto tendríamos que ver la primera diapositiva. Ahí podemos clarificar este enfoque. Muchas instituciones educativas están abordando a través de esos contenidos propuestas y problemáticas con los temas transversales que les acabo de mencionar. En la siguiente diapositiva, la diapositiva 3, nos dice que sobre todo estoy retomando aquí un autor muy importante como lo es Rafael López Cubino con su libro El área de tecnología en secundaria, donde nos señala que la corriente de educación para la vida, donde está centrada en la escuela, nos habla de temas transversales. ¿Por qué? Porque la educación está orientada a educar en valores, a educar esas actitudes y valores. Es en esa misma diapositiva. Bueno, pero ¿cuáles son esos temas transversales? Uno de ellos muy importante y que dijeran, bueno, ¿qué tiene que ver con la educación tecnológica? Es la educación para la paz. En la diapositiva 4 podemos ver algunas imágenes que son elocuentes, ¿no? La diapositiva 4. La educación para la paz nos dicen varios autores que nos permite el desarrollo de una autonomía, una autoafirmación individual y colectiva, ¿sí?
se centra en valores. ¿Pero cuáles son esos valores? Bueno, pues es la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la capacidad de diálogo y sobre todo la participación social. Y bueno, decíamos, ¿qué tiene que ver con la educación tecnológica? Bueno, pues mucho, sobre todo en el uso pacífico de los conocimientos y avances técnicos. ¿Cuántos y tantos inventos han generado guerras? Entonces tenemos que educar a nuestros alumnos en esos valores, que haya una tolerancia, una capacidad de diálogo, que le hagamos un buen uso a esos conocimientos tecnológicos, que sean para la paz. Y bueno, viene otro contenido transversal importantísimo en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con los temas transversales de la educación ambiental. Muy conocida, y hablamos de la ecología y de la educación ambiental muy someramente y a lo mejor muy coloquialmente, pero tiene que ver con el desarrollar actitudes relacionadas con la valoración y el interés por el medio y la participación activa en la conservación y mejora del mismo, ¿no? Se centra en valores, ¿sí?, muy importantes, donde tenemos que desarrollar tanto docentes como alumnos criterios de impacto ambiental, desarrollar comprensión por esas problemáticas ambientales y una responsabilidad, una conciencia y una responsabilidad, generar hábitos tanto individuales como de protección al medio. Pero ¿qué tiene que ver con la educación tecnológica? Muchísimo. Aquí hablamos de que todo artefacto, objeto o sistema técnico produce alteraciones en el medio. Cuando hacemos algunos análisis de objetos, tenemos que ver, bueno, cómo es ese impacta, de qué manera. Recuerden que la tecnología nos crea muchos satisfactores, o nos da cierta calidad de vida, pero también nos genera otras problemáticas, ¿sí? Produce alteraciones en la obtención de los materiales, en su construcción, en el tratamiento de residuos y en su utilización, pero sobre todo en su desecho. Entonces, esto es muy importante para que vayamos viendo y vinculándolo con nuestros diversos énfasis y lo que hacemos dentro de los diversos laboratorios con los que contamos en educación secundaria técnica. Por eso me llamaba mucho la atención esa diapositiva 5, si me la vuelven a pasar, por favor. Esa diapositiva 5 es muy elocuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ver con el uso del agua, cómo lo estamos trabajando, parte de los contenidos que la DGES maneja con las brigadas Quetzalat, etcétera, pero también esta diapositiva es muy elocuente cuando dice ¡Feliz Día de la Tierra! Ya festejamos el Día de la Tierra, ya hablamos de ella, hacemos talleres ambientales, etcétera, pero tiene que ver mucho con nuestro nivel de consumo, con lo que hacemos también en nuestros laboratorios de tecnología. Entonces, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación que estos contenidos transversales se interrelacionan con la siguiente diapositiva. Hablamos de educación para el consumidor. Este es otro tema transversal importantísimo y que poco le damos importancia, ¿sí? Aquí tenemos que tener una comprensión propia de la condición de consumidor. Pocas veces nos vemos desde ese plano, ¿sí? Ver que tenemos derechos, pero también tenemos deberes, resolver problemas relacionados con ese consumo indiscriminado que luego tenemos, ¿sí? En la diapositiva 6, ahí podemos ver algunos elementos, a veces hasta colas hacemos por comprar tal o cual cosa que no necesariamente tenemos que ocuparla, ¿no? Este tema transversal de educación del consumidor tiene una estrecha relación con la de tecnología y medio ambiente, porque tenemos necesidades reales, pero también necesidades creadas. Esa publicidad que a través de los medios masivos de comunicación tenemos, una publicidad manipuladora que nos dice que tenemos cierta calidad de vida, que si compramos o comemos o hacemos tal o cual cosa, vamos a tener una calidad de vida, pero en cierta manera es distorsionada, con un afán consumista,
lógico, con una consecuencia de consumo indiscriminado. Inclusive a veces las mujeres somos muy vanidosas y por eso en la diapositiva vemos ahí muchísimos paros de zapatos, pues de todos los colores y sabores, ¿verdad? Pero tenemos que ser más conscientes de que todo eso que consumimos tiene un impacto a nuestro planeta, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que adquirir esquemas de decisión, desarrollar conocimientos de ese mecanismo de mercado, que no nos dejemos llevar así tan fácilmente por ello, ¿no? Y que tiene que ser de manera responsable, ¿sí? Una relación entre consumidor, entre salud y entre calidad de vida, ¿sí? Y bueno, viene otro tema transversal muy, muy importante que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Educación para la igualdad de oportunidades, en este caso es la diapositiva 7, si me hacen favor de transmitirla. Aquí nos habla del rechazo a las desigualdades, a la discriminación, ¿sí? Al respeto, a la valoración, a la diversidad. Pero aquí tiene que ver mucho con la educación tecnológica en cuanto a ese análisis de profesiones, el papel que nos está tocando jugar, ¿sí? Aquí es muy importante hablar de qué estrategias podemos abordar, ¿no? Se habla de crear un clima de confianza y seguridad con las alumnas, sobre todo por la cuestión de equidad de género, compensar presiones familiares, porque a veces tenemos el ejemplo muy común de que como en nuestras escuelas han estudiado los padres de nuestros alumnos de hoy en día, quieren que estudien lo mismo que ellos estudiaron en su momento, ¿sí? Y por ejemplo, si es una alumna, una mujercita, quieren que estudie, no sé, ofimática, por ejemplo, ahora, pero si la niña quiere estar en diseño de circuitos eléctricos, la presión familiar a veces es mucha y nosotros tenemos que entrar en ese papel, en dar los elementos para que nuestros niños puedan insertarse, puedan integrarse en cualquiera de nuestros laboratorios de tecnología. El mismo Acuerdo 593 lo señala, nuestros programas de estudio hablan de ello, entonces es muy importante que lo consideremos a la hora de estar trabajando todos estos elementos, ¿sí? Estudiar los papeles de la mujer, del hombre. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar en diversas esferas que antes, como mujeres, no nos era tan fácilmente permitido, ¿sí? De ahí que la diapositiva habla de, pues, igualdad tanto para las mujeres, para el manejo de los recursos, etcétera. Esa igualdad para todas las oportunidades que podamos tener a la mano. Viene otro tema transversal que me parece importante que debemos de recuperar, la educación vial, ¿sí? La educación vial la podemos ver en un esquema de la diapositiva 8. Y bueno, pues, ¿qué queremos con esa educación vial? Bueno, pues promover una autonomía, el cuidado de nuestro cuerpo, prevenir accidentes, ¿sí? Propios y ajenos, ¿sí? No nada más podemos prevenir lo que nos puede ocurrir a nosotros, sino lo que les pueda ocurrir a los demás, ¿sí? Y también esto tiene vinculación con la educación para la salud, ¿sí? Aquí podemos tener proyectos que tienen que estar vinculados con los medios de transporte, los vehículos, por ejemplo aquí mecánica automotriz está excelente y sus aspectos positivos y negativos, el manejo de los motores, etcétera. Analizar ese papel de los automóviles, pero en el comportamiento de las personas. Cuando nos subimos a un automóvil nos sentimos poderosos, somos diferentes, entonces ¿cómo modificar esas conductas agresivas e intransigentes, cuando vamos en la calle y vemos que se empiezan a discutir unos con otros, se insultan, se dicen cosas, ¿no? Y pueden provocar accidentes, ¿sí? Vemos en los artículos de la prensa también situaciones de causas y efectos de esos accidentes. Entonces aquí es una oportunidad a través del dilema moral, ¿sí? Del análisis de estos tópicos, poder centrar a nuestros alumnos en ese manejo de valores, sobre todo para despertar actitudes de respeto a esas normas de circulación, tanto como peatones como conductores y usuarios de vehículos, ¿sí? Entonces es muy importante que esto lo vayamos considerando. Y bueno, viene otro tema que tiene que ver mucho con la educación tecnológica y es la educación para la salud. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir el desarrollo de pautas de comportamiento. Tiene que ver con la educación tecnológica en cuestiones de la higiene y la seguridad.
en el Acuerdo 593 y en nuestros programas de estudio, en los anexos, vienen los lineamientos generales para la seguridad e higiene. En las diversas visitas que realizamos a todos los docentes, vemos que sí se trabaja este tema, pero como que hace falta darle más importancia. El uso de la bata es primordial. Tampoco que esté desabotonada, siempre debe estar abotonada, o sea, elementos importantes para el cuidado de nuestro cuerpo también, como elemento mínimo de seguridad, y nos va a permitir desarrollar hábitos de higiene corporal, mental y prevención sobre todo de accidentes. Aquí la tecnología crea actitudes y hábitos, por eso decíamos que la presencia de la higiene y la seguridad es importante en la utilización de los materiales y de las herramientas, ¿sí? Deberán estudiar formas de eliminar los accidentes mediante el cumplimiento de las normas, ¿sí? Es importante la limpieza y el orden. A veces vemos que algunos de nuestros laboratorios pues no son del todo súper higiénicos y es muy importante centrar esas bases. La limpieza es importantísima, el orden. Sus casetas deben de estar impecables, bien ordenadas. Eso demuestra nuestro nivel de organización, ¿sí? Bueno, pues estos dilemas morales tienen que ver mucho con las situaciones morales, y vamos a ver lo que corresponde a los deberes y a las obligaciones. En este caso, la diapositiva 10 nos da una imagen de alguien que, bueno, tiene un papel en la sociedad. Nos dice que los deberes surgen de nuestra relación con los demás, en cuanto a la función, al rango, el papel que nos toca vivir en la sociedad, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí vemos un rescatista, que bueno, su papel es ese, y bueno, tiene el deber de contribuir con la sociedad de esa manera. Entonces, se vería mal que estuviera ahí un rescatista y que no cumpliera con su deber, y que estuviera en que si rescato o no rescato a alguien, ¿no? Estaría en el dilema moral, ¿no? Pero también tenemos en la diapositiva 11 lo que refiere a las obligaciones, ¿sí? Y estas nos dicen que surgen de la celebración de relaciones de tipo contractual en algunos casos. Esto lo podremos ver en administración contable, en algunos énfasis que podamos trabajar algunos dilemas morales relacionados. Pero también nos dice que hay obligaciones en torno a conductas encuadradas en un marco normativo, que las establece, y en caso de que las incumplamos, pues lógico viene una sanción, ¿sí? Y este tipo de situaciones morales, bueno, pues tiene principios morales. En la diapositiva 12 podemos ver algunas ilustraciones donde nos dicen, bueno, pues estos principios morales tienen que ver con actos que se realizan en virtud de lo correcto, en vista de un principio moral. Y bueno, hay diversos autores, entre ellos Lemon, que nos dice que hay 5 tipos de situaciones morales. Uno donde la gente sabe qué hay que hacer o debe de hacer y simplemente lo hace. Hay otro donde nos dice que hay un caso fronterizo, por ejemplo, un agente donde debe hacer algo, ¿sí? Algo que parece estar bajo la obligación de hacer o viceversa, ¿sí? También hay otro donde hay variedades más simples, ¿no? Un agente ha de hacer algo, pero no lo debe de hacer. A veces por eso ya hablamos del dilema, estamos en el dilema de hacer o no hacer, como Shakespeare, ser o no ser, ¿verdad? Y hay otros dilemas que comprometen el carácter moral de alguien, ¿no? Cualquier decisión es hacer algo que no se debe hacer y estamos ahí enfrentados en casos. También hay casos extremos donde tenemos que tomar una decisión que compromete nuestra actual situación, nuestro actual horizonte moral para crear uno nuevo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo en la diapositiva 13, el ejemplo de un agente cuando sabe lo que hay que hacer o debe de hacer. Y sigue su línea y sigue su trayectoria porque sabe que está en lo correcto, ¿sí? Tenemos otra diapositiva, la diapositiva 14, donde hablamos del caso fronterizo, como les mencionaba hace un rato, donde nos dice que hacer algo que parece estar bajo la obligación de hacer, pero hay hacer algo que está bajo el deber de hacer. Estamos ahí entre ser y no ser, como les decía hace unos minutitos, ¿sí? Entonces son tipos de casos del dilema moral que podemos estar trabajando. Otros en la diapositiva 14, porque por ejemplo tenemos una imagen donde optamos por los deberes
antes que por las obligaciones, ¿sí? Aquí se hace referencia a las variedades más simples, donde una gente ha de hacer algo, pero no ha de hacerlo, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a dilemas morales. Es muy versátil, es muy amplio lo que podemos estar planteando. Es un tema que vamos a seguir trabajando. En el próximo seminario o reunión anual de coordinadores vamos a abordarlo de manera más práctica, con ejemplos más concretos, y espero verlos ahí. La siguiente diapositiva, la diapositiva 16, nos dice, me gustó mucho para presentárselas, que para cambiar al país, ¿qué hay que hacer? El dilema moral nos va a llevar a manejar esos valores. Dice aquí aprender a votar, ceder el paso, usar el cinturón, detenerse en un alto, ¿sí? Usar el puente peatonal, no tirar basura en la calle, respetar, ahorrar, ¿sí? Trabajar en lo que nos gusta, no pegar, cuando hablamos del bullying, por ejemplo, dejar de robarse la señal de cable, ¿no? Dar preferencia a las marcas nacionales, ¿sí? Es muy importante, eso ayuda a la economía nacional, ¿sí? Pagar impuestos, le hace falta tanto a nuestro país. Reciclar, ¿sí? Comprar en el mercadito, leer más, ¿sí? Ayudar a la persona de al lado, no tomar y manejar, por supuesto, que tiene que ver la educación vial aquí, muy importante. Dejar de discriminar, cuidar a la niñez, ¿sí? Escuchar sobre todo, ¿sí? Así que estos son algunos de los elementos, algunas de las sugerencias, algunas de las cosas que queremos estar trabajando a través de los contenidos transversales y de la estrategia Dilema Moral. ¿Ok? Pues muchas gracias por esta participación. Espero que esto nos sirva a todos como para tomar conciencia de todas esas problemáticas sociales. Gracias. Bueno, a continuación vamos a primero agradecer los saludos que nos han mandado de algunos planteles y nos envían también una pregunta, maestra. Dicen, dice, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que hacer conciencia. ¿Cómo podemos cambiar un poquito el comportamiento y las malas costumbres si a veces ya se traen desde la casa? Sí, tenemos una problemática social muy amplia. Está habiendo una sobreprotección a nuestros alumnos en la actualidad y bueno, hay que sensibilizar para empezar a los padres de familia. Esas reuniones mensuales que tenemos con ellos o las reuniones bimestrales de firma de boletas son muy importantes para que ahí vayamos planteando este tipo de elementos. Y otro, pues poco de granito en granito, si todos los maestros trabajamos dilema moral, si todos hacemos esa vertebración de contenidos, ese manejo de contenidos transversales, si nos ponemos de acuerdo con los demás compañeros de asignaturas académicas y hacemos proyectos de manera conjunta, podemos ir trabajando poco a poco y como nos dicen aquí los textos que hemos consultado, podemos ir manejando y cambiando actitudes. Esto no se da de la noche a la mañana, es un trabajo de día a día. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar en eso todos, el coordinador, el profesor, el subdirector, el director. También una cosa importante, el ejemplo. Tenemos que ser congruentes, ¿sí? Porque no vamos a estar diciéndole a nuestros alumnos, no tires basura, cuando nosotros a la salida nos ven que ya el envase de Coca-Cola ya lo tiramos, ¿sí? El envase de refresco. O no podemos hablar de la higiene y la seguridad y cuídense, y todos con bata, si el docente no lleva bata. Si el docente no lleva su equipo de protección personal, ¿sí? Entonces tenemos que ser congruentes en todos los espacios, congruentes en la vida. Ok. Bueno, hay un detalle que a veces nos preguntan los docentes. Dicen, bueno, ahora cómo veo o cómo puedo plantear una situación dentro de mi énfasis, ¿sí? A veces se nos dificultan el aterrizar la visión de lo que podemos plantear nosotros como un dilema moral en cada uno de los énfasis. Por aquí, en forma de muy breve, vamos a plantear algunas situaciones que pudieran servir de inicio para poder plantear un dilema moral. Por decir algo, en diseño de circuitos eléctricos, simplemente la calidad del material que nosotros utilizamos. Si nosotros vamos a hacer una instalación eléctrica, tenemos dos opciones, los cuales irían entre más de una situación. Una de ellas sería el costo económico, la otra también de mucha importancia sería la seguridad.
Una misma instalación nosotros la podemos hacer con un cable común y corriente y económico, y la otra, que si nosotros queremos darle importancia a la seguridad de la instalación a la cual le vamos a suministrar energía, lo deberíamos de hacer con cable con recubrimiento antiflama, de los calibres adecuados, sin escatimar en un momento dado tanto lo económico, ya que a la larga a veces sale más costoso. El analizar esto desde el punto de vista de perjuicios o daños que se puede causar a los bienes y a las personas, bien puede dar pie para plantearlo como un dilema moral. Por ahí tenemos otro ejemplo. En confección del vestido. ¿Gusta usted, maestra? En confección del vestido. Por ahí nosotros podemos analizar una situación que creo que muchos de nosotros lo hemos palpado de alguna forma. Y existe lo siguiente. En la industria textil, por si algún industrial puede encontrarse en un dilema si mejora la tecnología con la que cuenta en su empresa, o si conserva la tecnología antigua. Si en un momento dado quiere quedar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, esto va a implicar a que reduzca la cantidad de plazas de empleo, que es uno de los problemas que actualmente nos está pegando a la humanidad en general, ya que la automatización, no nada más en un solo énfasis, sino en la totalidad de ellos, ha venido a reducir la cantidad de plazas, y quizá de ahí uno de los problemas actuales y que se va a acrecentar en el futuro, la falta de empleo para todos los jóvenes. Bueno, aquí nos pasaron una tarjeta con algunas participaciones. Agradezco a la técnica 56. Aquí su participación nos dice: los alumnos dentro de sus valores pueden modificarlos. Claro que sí. Es un trabajo continuo, es un trabajo arduo, por supuesto, pero que sí puede contribuir. La técnica 78 nos dice: la limpieza es importante. Por supuesto, la limpieza es importantísimo en todos nuestros laboratorios de tecnología. Tiene que ver con nuestra calidad de vida, con el ambiente, inclusive el ambiente grato, ¿sí? En la técnica 21 nos dice que ellos insisten en que no es más limpio el que limpia, sino en realidad el limpio es aquel que no ensucia, y efectivamente, entre más controlemos este tipo de elementos, menos problemáticas de limpieza vamos a tener. La técnica 64 nos dice: ¿cómo se puede ayudar a crear conciencia? Con este tipo de estrategias didácticas, aplicándolas, llevándolas a cabo, analizando, discutiendo, comentando, obteniendo conclusiones, pero sobre todo ejecutando, haciendo las cosas como se deben, ¿sí? La técnica 73 nos dice: lamentablemente el adulto también cae en la piratería, hablando de este tema, ¿verdad? Es trabajarlo en equipos, alumnos y docentes, por supuesto, ¿sí? El manejo de la educación para el consumidor es muy importante, pero también esa parte, la piratería, el trabajar con marcas nacionales, con cuestiones dentro del marco de la legalidad. Ok, muchas gracias. Bueno, por ahí vamos a plantear otro tipo de situaciones, por si hago en el énfasis de carpintería e industria de la madera. Una persona puede elaborar un mueble totalmente de madera, o simplemente puede incorporar a algunos materiales sintéticos. Eso es un tema que últimamente se ha puesto de moda. Muchos de nosotros pensamos que el no utilizar la madera, sí, es una solución, ya que no talamos los bosques. Realmente será la situación que nos deberá, que se deberá plantear en un dilema moral, o a lo mejor debemos de ser un poco más analíticos y a lo mejor documentarnos un poquito, y a lo mejor nos llegaría la información de que, por ejemplo, Canadá es un país que año tras año exporta grandes cantidades de madera para suministrar la elaboración de papel, y más sin embargo para ellos es una fuente de empleo, es una fuente de ingresos,
y más sin embargo, ellos siguen explotando sus bosques, y no el explotarlos no implica que estén afectando realmente la naturaleza, ya que ellos de alguna manera tienen una cultura de reforestación, algo que creo que nos ha hecho falta en todo el mundo. Entonces, eso sí sería un dilema para este énfasis en especial y otros, que el uso de la madera o sus derivados, ¿sí?, realmente no es el problema es la deforestación que nosotros tenemos a nivel mundial. Por ahí algo que también pega directamente es el caso de ofimática. En el caso de ofimática, muchos de los docentes, ¿verdad?, le enseñan a los maestros y dicen que reciclan el papel utilizándolo por la parte posterior, y realmente lo que están haciendo es reutilizando un material, ¿sí? Y el problema no está en reutilizar el material, el problema más bien considero que es el volver a una cultura de reforestación, y no de una zona, sino del planeta en general. Adelante, maestro. Ok, bueno, pues aquí tenemos la participación nuevamente de la técnica 78, gracias por estar aquí al pendiente, y nos dice que para cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros como personas, ser mejores, y estamos de acuerdo. La técnica 22, compromiso de todos para tener éxito, así es, debemos de comprometernos todos somos agentes sociales y todos tenemos un papel en nuestra sociedad, por lo cual debemos de estar participando de manera comprometida, de manera responsable. La técnica 64 nuevamente participa y nos dice que es necesario buscar alternativas para no seguir perjudicando nuestro medio ambiente. Y sí, aquí tenemos a través de la estrategia Dilema Moral, que podemos estarlo trabajando en cada uno de nuestros contenidos temáticos a lo largo del año escolar, ¿sí? Entonces es muy importante que sigamos trabajándolo, que nos vayamos adentrando en el manejo de estas estrategias didácticas y no perder de vista que esta estrategia didáctica, Dilema Moral, puede vincularse con el juego de papeles, dentro del proyecto técnico, etcétera. Muchas gracias por esta participación, agradecemos que hayan estado al pendiente y bueno, pues seguiremos en contacto. La subdirección tecnológica en su serie Platicando con tu jefe de enseñanza ha estado aquí presente. Gracias.